Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy y habla sobre el pecado y cómo a veces un pecado tan pequeño puede causar grandes daños sobre nuestras vidas. Y a veces pensamos que por pequeño que es, no tiene valor, no tiene importancia, no pasa nada. Tantas veces decimos eso, sí, no pasa nada si hago esto o si hago lo otro, y nos excusamos con que es pequeño, una canita al aire, una vez al año no hace daño, y tantas cosas parecidas que decimos para justificar nuestro mal accionar tantas veces. Y vayamos al libro de Cantares, el capítulo 2, el versículo 15. Hay un versículo allí que dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder la viña, porque vuestras viñas están en cierne. ¿Por qué es necesario cazar esas zorras pequeñas? Como les decía, parecen indefensas. Oh, si es un cachorrito, mira de bonito, no pasa nada. El zorro, la verdad que el zorro se come el fruto de la vid. De pronto, a veces también es más fácil detectarlo al ser más grande, y se puede detectar más fácil un animal más grande. Pero a veces las zorras pequeñas o raposas, como se le dice, estropean los tiernos pámpanos. Aún desde el momento ya ni siquiera salen o apenas nació ese brotecito, con un simple roce o apoyarse o pasar por allí, ya rompe el brote y ya no nace, ni siquiera nace ese brote. Todos sabemos que de pecados que son grandes y que nos alejan de Dios y que tienen grandes consecuencias, y de pronto nos cuidamos, los evitamos, pero tantas veces descuidamos las pequeñas o las zorras pequeñas, como dice acá, pequeñas raposas que destruyen esa gracia, esa misericordia, que aplastan los comienzos. Tantas veces nos hemos prometido a nosotros mismos y posiblemente después de cada domingo, cada reunión: Señor, yo te prometo que ahora sí comienzo esta semana con fuerza, voy a leer la Biblia, voy a orar. Y a veces pequeñas cositas me sacan, pequeñas cositas me hacen mirar otras cosas y me alejan de los propósitos de Dios. Cazad las zorras, las pequeñas raposas. Los comienzos del pecado, de esos pecados que parecen insignificantes, pero son tan peligrosos. A veces pecados pueden ser que los hagamos de forma consciente o de forma inconsciente. A veces de forma consciente, cuando ya lo conocemos y sabemos lo que es y de adrede también lo hacemos, o de forma inconsciente que todavía no sabemos que realmente nos daña. Por ejemplo, un niño de, 12 años, él quizás no sabe que de pronto el alcohol es malo para su vida o que el cigarrillo es malo, pero lo vio siempre en su hogar. Y bueno, se larga desde tan jovencito, desde tan chiquito, pero es muy dañino para su vida. Lo hace casi de forma inconsciente porque siempre lo vio, siempre a su alrededor se hizo así. Y tantos de nosotros nos hemos criado en ambientes donde tantas cosas malas se hacían solamente por costumbre o porque así se vivía, nada más. Por ejemplo, sabemos que robar, matar son pecados, pero creemos que robar un dulce no es tan perjudicial como, por ejemplo, matar a una persona. Ambos son pecados, ambos tienen consecuencias quizás diferentes,
pero ambos ante Dios son pecados. Y somos nosotros los que hacemos comparación entre un pecado muy negro o un pecado casi gris, o un gris clarito. Sigue siendo pecado. Y vamos aún nosotros catalogándolos en distintas subcategorías para decir cuál es peor. Por ejemplo, un asesinato a sangre fría de un niño siempre causa más conmoción que, por ejemplo, la de un adulto. Los dos han sido un asesinato, los dos han sido a sangre fría, solamente que uno ha sido a un pequeño y otro ha sido a un adulto. Ambos son castigados de distinta manera, pero la sociedad lo ve como más grave al del niño que al del adulto. ¿Amén? Lo mismo sucede con el robo. Vemos que es grave quizás robar una lapicera, pero consideramos aún más grave como por ejemplo cuando en un cargo público se roban millones de pesos o dólares y es robo igual. Debemos entender que un pequeño desvío en el camino, a la larga se hace un gran desvío. Si usted va caminando, por ejemplo, en el desierto y es guiado por una brújula, o si está en el mar y es guiado también por una brújula, por grados, por ciertos elementos que lo guían, usted se desvía en poquita proporción. Al cabo de muchos kilómetros, usted está totalmente desviado. Y pasa igual en nuestras vidas. Pequeñas desviaciones nos van a llevar muy lejos. Por ejemplo, el otro día me puse un zapato y todo el día algo me picaba. Y no lo podía acomodar. La cuestión es que cuando llego a mi casa, me saco el zapato, un arito había dentro del zapato. Molestaba. O a veces no hace falta que sea un arito, justamente. Puede ser una pequeña piedrita, un granito de arena, y molesta. O una basurita en el ojo. De pronto, quizás por alguna razón, se le metió una misma pestaña suya. Se mete, es incómodo y molesta, irrita. A veces una viruta. Y una viruta puede hasta dejar ciego, una pequeña viruta, de tanto que roce y puede quedar ciego. Pero si era una viruta, mirá de chiquitita que era. Tanto daño hay. Normalizamos el pecado, a veces sea pequeño o sea grande. Entonces seguimos cometiéndolo una y otra vez. Y llega el momento que ni siquiera tenemos necesidad de pedir perdón porque ya es costumbre para mí. Entonces vamos ante Dios y si lo hago siempre, no pasa nada. Lo cual, como decía, termina alejándonos. Y de pronto hay pecados que son tan comunes y decimos, no pasa nada, que no son tan malos. Por ejemplo, aquí encontré algunos. Uno de ellos, el chisme. El chisme está en casi todas nuestras conversaciones. Del trabajo, de la escuela, en la familia, en los círculos de amistad, en el WhatsApp. Pensamos que el chisme es tan solamente intercambiar historias de novelas con uno y con otro. No sabés lo que pasó con tal, o no sabés lo que hizo tal otro. Lo hacemos con tanta frecuencia que nos parece normal. Es más, el que tiene un buen chisme es el mejor. Te invito a tomar mate. No sabés lo que tengo para contarte. Vení a tomar mate. Si contás con tranquilidad. Dice la Escritura, en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, vamos a leer.
Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, estos murmuradores son los chismosos. Y está casi en la misma línea de todos los demás que, ¡ay! Fornicario, qué fuerte que es eso. Envidioso, homicidas, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pero no pasa nada, mi papá me dijo que no venga, pero bueno, media hora más, una hora más, y ahí suceden las cosas. Hay uno de los primeros, cuando Dios estaba dando los mandamientos, los 10 mandamientos, casi el mandamiento bisagra o el mandamiento que comienza, porque debemos obedecer a Dios y debemos servir y vivir bien también con los hombres. Pero el mandamiento que hace bisagra entre Dios y los hombres es el mandamiento de honrar a los padres. Y allí comienza toda la bendición sobre nuestras vidas cuando honramos a nuestros padres, cuando obedecemos. Y aquí dice, desobedientes a los padres, lo pone en la misma categoría de los otros que parecen muy malos. Y nosotros decimos, desobediente, no pasa nada. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Mira, aquí hay algo que no es solamente está jodido el que lo hace y lo disfruta, sino también aquel que dice, sos un capo, ¿cómo hiciste eso? Mirá, que está bien, si así hay que ser. Tantas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Entonces ese comparte el mismo pecado, dice, no solo los que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Amén. La verdad que alguien decía que si cuidas el centavo, el peso se cuida solo. Y esto es parecido. Tenemos que cuidarnos en las pequeñas cosas, en los pequeños pecados, y vamos a ir teniendo siempre respeto a Dios en los más grandes y cuidarnos en todo eso. Otro de esos que parecen pequeños puede ser el orgullo. En estos tiempos el orgullo es como algo positivo, es algo que aún se fomenta. Estoy orgulloso de lo que yo logré, de mis adquisiciones, mi casa, mi auto, mi trabajo, mi familia. Y eso es mi orgullo, eso es mi vanidad, eso es mi fortaleza. Pero no está bien, porque Dios nos llama a humillarnos, no a enorgullecernos. Amén. Cuando estamos orgullosos, de pronto hasta miramos así sobre el hombro al otro y hasta llegamos a despreciar. Mirá cómo vos dónde estás y yo dónde estoy. Jesús dice que vino Él para servir, no para ser servido. Jesús no mostró ningún signo de orgullo, más bien de servicio y humildad. Proverbios 16, 18, Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando uno se levanta en soberbia, en orgullo, allí en vanidad, dice que ya estás pronto para caer. Dice, y antes que la caída, la altivez de espíritu. Amén. Que Dios nos enseñe a ser humildes,
Que Dios nos enseñe a ser humildes en primer lugar con Él, obedecedores de su palabra, y segundo, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Ahora Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Aquel que es altivo, aquel que es orgulloso, Dios no lo mira con buenos ojos, y eso no va a quedar impune, no va a pasar por alto eso Dios. Amén. Una persona altiva piensa que lo sabe todo, que no necesita de nadie. Y como consecuencia, si no necesita de nadie, no necesita de Dios tampoco. Y ese se va alejando de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado de que no tenías nada para pedirle a Dios porque tenías todo? Y de pronto ya ves a Dios como, ¿es verdad que para qué lo necesito a Dios? A las personas ricas no necesitan de Dios. Por eso dice, tan difícil le va a ser entrar en el reino de los cielos a un rico. Porque cree que su fortaleza y su Dios es el dinero. Como pueden comprar casi todo, puede ser la salud, bienestar, pero no pueden llenar el vacío de su corazón, tampoco pueden comprar la salvación. Amén. Ahora otro que es tan común entre nosotros es la mentira. Y a veces ponemos mentira como muy grave, y hay otra que le llamamos mentira blanca o mentirita piadosa. La mentira, por ejemplo, decimos que llegamos tarde porque había tráfico, había mucho tráfico, no pude llegar y vine así rápido, apurado. Y a esta la podemos considerar una mentira blanca o piadosa, que se la puede pasar por alto, está bien, no hay problema. Y cuando la verdad es que salimos de la casa tarde, nos levantamos tarde, nos desviamos o directamente no queremos llegar y llegamos tarde y ponemos una excusa, pero no pasa nada. Cuando la mentira no tiene subcategorías, mentira es mentira, sea una pequeña o sea una grande. Nunca deja de ser mentira y Dios no soporta este pecado. Es más, hay uno que es padre de mentira, este se llama Satanás, porque él miente desde el principio, dice. Pero veamos en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Aquí hay, dentro de estos pecados que podríamos considerar como zorras pequeñas, está también la mentira. Y dice Proverbios 6, 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ese que orgulloso, la lengua mentirosa, eso aborrece, dice Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente, este sí es muy grave, no más vale, ¿cómo va a derramar sangre inocente? Y a ese lo crucificamos, lo juzgamos, y está igual dentro de esos 6 cosas que Dios aborrece, dice. Y anterior a esa estaba la mentira. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón ese que está pensando en maldad. ¿Usted alguna vez pensó hacer maldad a alguien? Yo sí, pero bueno, que Cristo termine de cambiar mi corazón. Y para eso estoy aquí. El corazón que maquina, dice, pensamiento inicuo. Los pies presurosos para correr al mal. Eso, no sé, de pronto vieron personas que se desesperan por hacer maldad. Se desesperan por hacer algo que no les conviene, por algo que está mal. El testigo falso, nuevamente, que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Parece tan sutil,
Che, pero ¿cómo a aquel le dieron tal cosa y a vos no? ¿Sabe lo que dijo? Estaba escuchando y dijo esto de vos. O escuché que le dijo a otro, que le he dicho, que le he dicho. Uy, ya metió el dedo en la llaga y ya. ¿En serio? ¿Eso dijo? Ya va a ver. Y ya hay discordia, y ya hay pelea. Y ya fue, y capaz que se lo inventó. O capaz que era verdad, no sé, pero crea discordia. Satanás es el padre de la mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es por eso que también en un momento de la reunión hoy les decía, cuando ustedes escuchen al oído que le dice que Dios no tiene poder, que Dios lo ha dejado, que Dios no lo va a hacer, que Dios no lo puede hacer, no le crea, porque Satanás es mentiroso desde el principio, dice es padre de mentira. Ahora, si yo soy un mentiroso, ¿quién es mi padre? Satanás, porque obedezco a lo que él es o a lo que él hace. Ahora, si yo soy un mentiroso y Satanás es mi padre, ¿Dios qué sería mío? Nada, porque no le obedezco a Dios, obedezco a Satanás y a sus mentiras. Amén. Otro de estas zorras pequeñas, podríamos llamarle, que arruinan la vida, que arruinan nuestras vidas, es la crítica y el prejuicio. Porque todos nos creemos jueces y capaces de juzgar todas las cosas. Juzgar lo que hace el otro, pero nunca miramos lo que hacemos nosotros. Y el juzgar le corresponde a Dios. ¿Sabes que cuando nosotros nos enteramos de alguien que hace algo, que la pasa mal, por un lado somos responsables de tratar de llevarlo por el buen camino? Por otro lado, debemos orar por esa persona, para que si está cometiendo un error, deje de cometerlo. Previo enseñanza nuestra o ayuda. Ahora, y nosotros no somos quien para usurpar y tomar el puesto de Dios de juzgar. Dice, tú que juzgas, fíjate primero, antes de ver la paja que hay en el ojo del otro, mira la viga que tienes en el tuyo. Porque somos así de señalar, es como decía, si tú señalas con un dedo, hay al menos 3 dedos que te señalan a vos. Y vos, si vos haces lo mismo o haces algo peor, entonces no juzgues. Los zorros también en la Biblia es comparado con aquellos falsos maestros, falsos profetas. Son animales que divagan en el desierto y que arruinan y destruyen las viñas. Donde esa vid es representada en Cristo. Cristo es la vid, donde dice que los pámpanos somos nosotros. ¿Y qué es lo que esas zorras pequeñas destruyen? Cuando esos pámpanos son pequeñitos, son pequeños brotes. Y esos son lo que directamente estas zorras pequeñas dañan. Y no permiten ni siquiera que crezca, menos que den fruto. No llegan a dar fruto, porque desde muy pequeñito nomás ya la destruye. Entonces debemos poner nuestra confianza en Dios. El pecado, esas zorras pequeñas, aún esos pecados ocultos, esos pecados secretos van a destruir al hombre. Van a destruir toda la obra que Dios quiere hacer, aún los pámpanos y los frutos.
En otra escritura lo habla dando el ejemplo de la levadura. Cómo una pequeña porción puede arruinar toda la masa, dice. Y vayamos a esa escritura, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con fornicarios de este mundo, o con avaros, o con ladrones, o con idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y mira, aquí estaba mostrando todos estos pecados, pero del mundo. Ahora se agrava aún más la cosa cuando estos pecados están dentro de la iglesia o dentro de los hermanos. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hablaba particularmente también de esa arrogancia, de esa jactancia que es soberbio, altanero, altivo de corazón, donde no tiene humildad y no reina la humildad en su vida. La levadura representa el pecado. Dice que una pequeña porción arruina toda la masa. ¿Alguna vez ha estado preparando algo y de pronto quizás algo que llevaba un poquito de leche? Y sin ustedes saber, esa leche ya había estado pasada y puso esa leche. ¿Qué pasó con todo lo demás? Sea un licuado, sea, no sé, una torta, si se hace con leche, todo quedó arruinado por ese poquitito. Hablando de levadura, el otro día tuve la posibilidad de volver a sentir el olor a la levadura. Qué podrido que es cuando está feo. La levadura representa el pecado. Ese pecado no confesado, que como pensamos que es pequeño, nos acostumbramos a vivir con él. Llega a ser normal. Y nos parece, no, si de esto no me tengo que arrepentir. ¿Sabe? Cuando hay algo de lo cual nosotros no nos arrepentimos y nos acostumbramos a vivir en ello, y de pronto, como decía al principio, después nuestros hijos, y es algo ya de costumbre de familia, la mala palabra, las mentiras, la traición, los vicios, chisme y tantas otras cosas más. Después eso se hace iniquidad. Iniquidad va hasta un pasito más allá de pecado. Es algo que es una maldad, es una gravedad que va por encima del pecado y es una ofensa contra Dios. Y muchas veces está fundada en el desconocimiento. Algo que se ha hecho, ni siquiera ya no es pecado, es iniquidad en mi vida o en mi familia. Ahora, Dios nos invita, y Dios es poderoso para salvar, y Dios es poderoso para perdonar, y no hay nada que Él no pueda perdonar. Desde una mentirita que le podríamos llamar piadosa,
hasta el asalto a un banco, un asesinato, no sé, una violación o lo que a usted se le ocurra que sea muy grave. Todo lo puede perdonar Dios. Pero dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, y sabe, si yo le pediría a usted que se acuerde en este momento todo lo malo que usted es o que hizo, es muy probable que no se acuerde. Pero a lo largo de los días, a lo largo del tiempo, a medida que Dios va acercándose a nuestras vidas, trayendo luz, va revelando cosas que hay en nosotros. Y que de pronto, después de años de cristiano, decía, ¿y esto había en mi corazón? Y sí, es verdad, esto había en mi corazón. Y cuando Dios te lo ha mostrado, es el momento de decirle, Señor, yo soy eso. Yo soy ese mentiroso, yo soy ese falso, yo soy ese chismoso, yo soy un ladrón, yo soy un fornicario, yo soy lo que el Señor te vaya mostrando. Y si allí confiesas y dices, Señor, perdóname de esto, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay cosa de la que Él no nos pueda limpiar. Ahora, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. Porque sí, hemos pecado. Porque sí llevamos maldad, porque sí le hemos fallado. Y porque tantas veces cada día, aún conociéndole a Él, fallamos. Pero es allí donde podemos acercarnos nuevamente a ese trono de la gracia y decir, Señor, perdóname, perdóname, te he fallado. Perdóname porque te he desobedecido, he mentido, hice lo malo. ¿Sabes por qué? Dice también la Escritura que el Hijo del Hombre vino para salvar y para buscar aquello que se había perdido. Si tú piensas que eres el más perdido de todos, a ti te vino a buscar. Y te va a encontrar. Y va a levantar tu vida. Déjate encontrar. No cierres tus oídos a su llamado a tu puerta. Porque Él quiere salvarte. Él quiere levantar tu vida. Él quiere levantar tu familia. Quiere perdonar todos tus pecados. Quiere darte vida eterna. Amén. Cada día le fallamos. Entonces cada día Él también nos da la posibilidad de volver a esa cruz y que podamos arrepentirnos y pedir perdón. Nuevamente nos perdona, nos lava, nos limpia, dice, de toda maldad. Amén. ¿Quieres cerrar tus ojos y quizás con tus palabras, con tu pensamiento, puedas pedirle a Él que te perdone? Que puedas ponerte nuevamente a cuenta con Él. Y Él va a limpiar tu vida. Y sabes, vas a salir fortalecido porque sabes que Él te ha perdonado y porque sabes que su misericordia se extiende sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tus cosas. Señor, estamos delante de ti. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos hablas. Señor, te pido nuevamente que me perdones. Señor, porque hoy te he fallado, porque hoy hice lo malo, porque mis ojos vieron lo que no tenían que ver, mis palabras decir lo que no tenían que decir. Señor, en mi corazón todavía habita el mal. Señor, quítalo, límpiame, lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Señor, y gracias. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios de amor.
Gracias porque para ti no hay nada imposible. Señor, y aunque haya hecho lo peor que se puede hacer o imaginar, sabemos que no hay nada que tú no puedas perdonar. Señor, te doy gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme buscado. Señor, y gracias porque cuando confesamos nuestros pecados, tú nos limpias. Y no solamente eso, sino que también nos regalas la vida eterna. Esa vida eterna para compartir contigo, empezar a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y un día estaremos aún contigo. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque se extiende sobre mi vida, sobre mis hijos. Gracias porque se extiende aún a la vida de mis hermanos y sus familiares. Señor, gracias porque tú no nos pasas. Gracias porque nos tienes en cuenta. Señor, gracias. Y perdona nuestras maldades, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras fallas. Lávanos con tu sangre. Lávanos, Señor, lávanos y perdónanos hoy. Señor, sea tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Señor, y gracias. Gracias por todo lo que tú has comenzado a hacer. Gracias porque tú has perdonado cada oración sincera. Gracias, Señor, porque tú no fallas. Y gracias porque estás cada día con nosotros. Gracias porque es el Espíritu Santo que nos muestra la senda y el camino correcto. Gracias porque es Él que nos recuerda tus palabras. Gracias porque es Él que convence de pecados, de justicia y de juicio. Señor, seas tú exaltado, sea tu nombre levantado. Gracias porque tú perdonas los pecados y por esa obra en la cruz, para salvar, para sanar, para rescatar y para libertar. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.